Sin lugar a dudas, el tema que ha ocupado a nuestro país durante las últimas horas han sido los casos de violencia, los casos de femicidio que, ha registrado nuestro país. Lamentablemente, en tan solo 12 horas, las autoridades judiciales registraron 3 de estos casos, en menos de 12 horas. Así es, se dieron 3 femicidios, uno en Heredia, uno en Limón y otro en Alajuela. El organismo de investigación judicial confirmó que el tercer femicidio ocurrió en el sector de Cahuita, esto en Limón, sumándose a los ya registrados en San Rafael de Heredia la noche de este domingo y también en Santa Rosa de Pocosol durante la madrugada de este lunes. Pero sin lugar a dudas, esto viene a enlutar este arranque, este inicio de 2025. Vamos a pedirle a nuestros compañeros poder visualizar esta primera pantalla. Estos son los casos, para que usted los referencie, los casos que se han registrado en nuestro país. Hablamos de una mujer de apellido Centeno Murillo, de 20 años, quien murió golpeada por su pareja sentimental, esto durante la semana anterior en el sector de San Ramón. También hablamos de otro de los casos, el caso específicamente en San Rafael de Heredia, donde las autoridades confirmaron a esta mujer de apellido Mondragón de 35 años, quien muere, por lesiones causadas por arma blanca. También vamos a hablar de este caso de una mujer Oporta de 20 años, quien fallece, esto en el sector de Pocosol, quien muere asfixiada por su pareja sentimental. También se registra este caso, en el sector de Cahuita, en Limón, una mujer de apellidos Fernández Hernández, quien muere también víctima de recibir varios golpes. ¿Quién se los propina? Su pareja sentimental. Y también hablamos del primer caso de femicidio de este 2025, una mujer de apellido Espinosa, de 35 años, quien muere en el sector de La Milpa, en Heredia, quien, fallece víctima de arma blanca, heridas de arma blanca. Y por supuesto, estos son los 5 casos que tiene registrado el organismo de investigación judicial en torno, a esta situación alarmante. Queremos incorporar de inmediato a la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, que hoy incluso las autoridades en conjunto con Fuerza Pública, también se ha referido el organismo de investigación judicial en torno a esta alarma. Doña Cindy, ¿cómo está? Bienvenida a Primero Noticias. Y lamentable estas situaciones que se han registrado, hechos de violencia, que figuran las mujeres en estos homicidios, femicidios, y que siguen engrosando, ¿verdad?, la ola de violencia que afrenta a nuestro país, pero también que marca, por supuesto, parte del trabajo que ustedes realizan como autoridades en tratar de determinar estos focos y por qué es que se dan, ¿verdad?, estos casos. Cindy, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues evidentemente muy consternados, preocupados y como siempre ocupados en buscar las mejores soluciones. Realmente el tema de violencia en contra de las mujeres y de los femicidios en general es un problema multicausal que tiene pues su arraigo en una cultura machista que sigue permeando en toda la región. Conversando con las ministras de Centroamérica, de América del Sur, ha sido un fenómeno que se está agudizando en los contextos en los que estamos hoy día, mucho más violentos y evidentemente también analizando desde todos estos factores de causas, cómo la salud mental también forma parte y esta sumada a el uso de psicotrópicos, etcétera, también se suma dentro de este algoritmo que a veces es tan difícil de descifrar, pero que nosotros sabemos al final del día que un femicidio sí se puede prevenir si cada uno de los llamados a actuar de manera temprana realmente tiene esa eficiencia en los procesos. Y bueno, esto lo decimos porque muchos de estos femicidios han medido medidas cautelares que no han sido respetadas, han medido medidas de prevención que no han sido notificadas, han medido también dentro de algunos perpetradores una cantidad de actos delictivos previos
que nos preguntamos nosotras qué estaban haciendo afuera en la cárcel, afuera de la cárcel, y eso pues evidentemente si hubieran estado encerrados pues no se dan. Cuando nosotros decimos que se puede prevenir es porque hay una serie de herramientas y estrategias que pueden ayudar a las mujeres para no estar en esa situación de riesgo, aparte de lo necesario y urgente que siempre es la prevención y el trabajo con masculinidades, con nuevos modelos de convivencia, que ese proceso evidentemente en la transformación cultural es mucho más lento. Entonces, consternadas, preocupadas desde muy temprano, conversando con Fuerza Pública. Por dicha, ellos dieron casa en dos de los casos y lograron aprender a los perpetradores, como dice usted, todos parejas sentimentales o exparejas sentimentales de las víctimas. Cuatro de los cinco casos nunca el INAMU tuvo conocimiento. Sin embargo, como muchos de los casos de violencia que se normaliza por la red de apoyo, por la familia, por la comunidad, incluso uno de ellos con un desenlace fatal, un familiar estaba dentro de la vivienda cuando se llevaron a cabo la perpetración del femicidio, y seguro están tan acostumbrados a que estos casos de violencia que no se atreven o no hacen el traslado para poder preguntar qué está pasando, y por eso es que al final de cuentas es una responsabilidad de todas y todos. Y lamentamos todavía más que se cumple con la estadística de la que estuvimos hablando desde julio del año pasado, cuando el INAMU lanzó la campaña Informar para Prevenir, precisamente del manejo noticioso de los eventos de femicidio, que aumentan un 26% dentro de los 10 primeros días de anunciado una situación de femicidio, la probabilidad de que se produzcan otros. El manejo del femicidio de Tamara, de las condiciones, los juicios de valor, leer a muchísimas personas indicando que eso le pasaba por querer buscar una vida fácil, siguen perpetuando modelos y estereotipos que reafirman la violencia en contra de las mujeres, y según el estudio que nosotros les brindamos desde entonces, haciendo capacitación con los medios de comunicación, se confirma el elemento disuasorio o permisivo hacia otras personas que han venido rumiando la idea de generar un femicidio, de que sí se puede. Y entonces, por eso es que nos duele tanto saber que se confirma esa estadística, porque aumenta muchísimo la probabilidad. Y del caso de Tamara, porque desde el primero de diciembre, de enero, perdón, que fue el primer femicidio, Fue el hasta primero. el 25 no habían habido ningún Sí. femicidio. Vamos, Nosotros estábamos, gracias a Dios, diciendo, bueno, ya va a terminar enero, cerramos con uno, ojalá que se sostenga. Viene el femicidio de Tamara, se dispara también todas las redes, toda la información, desde juicios de valor amarillista, un manejo totalmente irresponsable también de la noticia, y dentro de esos 10 días, al decir 5 días, 6 días, 7 días, se concretan otros tres femicidios. pareciera, Dolidas, preocupadas. pareciera, doña Cindy, que, bueno, como decías, ¿verdad? Solo se había dado, lamentablemente, uno de estos casos, iniciando incluso el primer homicidio de este año fue un femicidio, y bueno, se dieron luego el de Tamara, este viernes cuando se da el hallazgo. 20 días después. Correcto, se da el hallazgo de Tamara, todos en circunstancias diferentes, bajo obviamente pues un ambiente, un entorno familiar distinto. Vamos a ver la siguiente pantalla, vamos a pedirle a nuestros compañeros, porque hablabas de cifras, doña Cindy, y esto es importante que la gente también lo conozca. Bueno, 78 muertes, 78 mujeres de manera violenta durante el pasado 2024, 25 que fueron calificados como femicidios. 33 de estos casos, bueno, dentro de un contorno de violencia doméstica. Además, desde el año 2007, que es cuando se registran los femicidios, se llevan más de 480, estamos a punto de llegar a los 500. El año 2011 ha sido el de más casos, donde se reportaron 42. Y bueno, un dato que a mí me parece triste y lamentable es que 210 menores han quedado sin mamá, bueno, debido a este tipo de circunstancias. Doña Cindy, que en muchos de los casos lo decías, ¿verdad? Pues en muchos de estos sospechosos, hablaba ya las autoridades judiciales, los 4, por lo menos de estos casos de los últimos días, ya están detenidos los 4 sospechosos, pero muchos de ellos han sido reincidentes o tienen ya algún tipo de Así es. antecedente. ¿En qué estamos fallando? Bueno, es, como te digo, es multicausal. Estamos hablando desde un proceso preventivo. Nosotros tenemos el Sistema Nacional para la Atención de la Violencia, que tiene muchos años.
que está desarrollando programas de prevención desde las escuelas y colegios. ¿Qué pasa con ese programa? Es porque históricamente las políticas públicas que tienen que ver con este tema, que crea todo un sistema que involucra a 22 instituciones, tenemos indicadores de cumplimiento. Nosotros no medimos realmente los impactos de esas políticas públicas. Hasta ahora se están haciendo, hasta ahora estamos revisando realmente la eficiencia de los protocolos, a dónde, cómo es que estamos articulando las instituciones. Hasta ahora estamos revisando si el sistema nacional está generando realmente los efectos que estamos buscando o de ellos obteniendo los resultados. Hubo una auditoría por parte de la Contraloría que señala debilidades importantes que nosotros incluimos en la ruta de género. Una de esas cosas que era trascendental era la falta del acceso a las mujeres a información sobre sus derechos y a tener una orientación y un apoyo desde el punto de vista legal o de acompañamiento. Por eso es que surgen los puntos violeta. No es que a esta ministra se le ocurren hacer puntos violeta. Bueno, ocupábamos ubicarnos en los territorios. Gracias de estos programas, más de 4.000 nuevas usuarias se han comunicado con el INAMO para poder preguntar sobre temas de sus derechos. Y los que hemos tratado con mujeres, nos damos cuenta que no es que una mujer hoy decide, mira, yo sí soy víctima de violencia, voy a ir a denunciar. El proceso de los ciclos de violencia es un proceso totalmente psicológico donde la mujer va perdiendo su capacidad no solo de darse cuenta que está dentro de un riesgo, sino que muchas veces por miedo, por la falta de autonomía económica, se perpetúa en esa condición, se pierde el apoyo familiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las familias que dicen, qué pereza, ya volvió con ese sujeto, ya a mí que ni me hable? Y es cuando más solas las dejan y cuando más vulnerables son y no entendemos que es un fenómeno psicológico en que vive una mujer que probablemente por razones ya sea de que venga de una familia disfuncional donde también se vivió ciclos de violencia, que ella perpetúa esa, digamos que ese mismo ciclo en sus relaciones de pareja o de muchas veces por mujeres que comienzan relaciones impropias a edades muy tempranas que se acostumbran a esa manipulación, a ese poder y a ese control que ejerce su pareja y terminan en su vida adulta con parejas igual de abusivas, de manipuladoras o de violentas. Entonces, todo esto es, como te digo, es un tema multicausal, pero que nosotras seguimos trabajando. ¿Cuál es el elemento que nosotras sí tenemos control? Bueno, darle acceso a las mujeres a un acompañamiento legal, poderles brindar apoyo a través de albergues o a través de un kit de emergencia, pero si al final los tomadores de decisiones jurídicas en el Poder Judicial los dejan libres, no les ponen las medidas a tiempo, no los notifican a tiempo, no cambian en vez de medidas precautorias de una nota, que es lo que le dan en un papel para las medidas cautelares, sino que dictan prisión preventiva para que no sea el INAMO el que tiene que meter a las mujeres víctimas de violencia en un albergue, sino el Poder Judicial que ordene la captura de uno de estos sujetos por su grado de peligrosidad. Ahí sí estaríamos nosotras resolviendo, por lo menos la tranquilidad de que la vida de estas mujeres no corre peligro. Entonces sí hace falta una política criminal muchísimo más, digo yo, contundente por parte de Fiscalía de generar las condiciones para que en vez de darle una medida cautelar preventiva, que es lo que pasa bajo los juzgados de violencia doméstica, sino pasarlo vía penal bajo la ley de penalización de violencia doméstica y dictar medidas mucho más contundentes como privatorias de libertad, tal vez nos permitiría a nosotros poder generar los cambios legislativos que al día de hoy no se han generado y que nosotros hemos venido evidenciando a través de los procesos que estamos revisando y dándonos cuenta dónde hay que poner el dedo en la llaga, que precisamente es lo que estaríamos presentando en los próximos meses nosotras debido pues a esa falta de. Yo creo que estamos haciendo lo propio desde el Ejecutivo, pero es que no es solo ahí, somos todos, es la impunidad, son los 4 o 7 años que duran los procesos, son las más de 30.000 denuncias de mujeres por violencia que terminan si acaso 1.000 en juicio y si acaso Y que se 400 en normalizan muchos de estos condenas, casos. que son muchísimas. Nosotras seguimos con las campañas, que eso nos parece súper importante porque el cambio cultural empieza por reconocer que es un problema y que tenemos que atacarlo y nos ha dado
frutos, porque hemos logrado en 2 años disminuir 2.000 llamadas del 911. Y es consecuente con el aumento de las denuncias de más de 20.000 que las mujeres hoy se atreven a denunciar más. Eso hace que los hombres salgan de su círculo de vida, por lo tanto disminuye las llamadas al 911. Sin embargo, al final del día, nosotros no podemos meter un policía en cada casa para cuidar a las mujeres que ya sea porque tienen medidas cautelares, porque nunca se animaron a poner una medida, porque se acostumbraron a vivir con el agresor en la casa, podemos asegurarles la vida libre de violencia. Perfecto. Teníamos a Cindy Quesada, quien es ministra de la Condición de la Mujer. Cindy, por supuesto, estaremos atentos a todo lo que se venga a futuro en este tema, que por supuesto, bueno, enluta muchas de las comunidades de nuestro país y que además, bueno, conocemos del trabajo que realizan ustedes desde las diferentes autoridades, tanto del gobierno como también de los proyectos, que bueno, esperemos terminen en buen puerto. Esto en la Asamblea Legislativa para bajar aún más estos casos que bueno, ya este enero de 2025 pasará como un mes negro en la historia de nuestro país en tema de femicidios. Doña Cindy, le agradecemos montones por estos minutos. Vamos a nosotros a continuar, por supuesto, con este tema. Vamos a pedirle a nuestros compañeros ver la siguiente pantalla también, porque este es el número de homicidios a esta fecha. Hablamos de 64 homicidios que se registran en las 7 provincias de nuestro país, donde San José ya registra 20, la provincia de Limón 10, Punta Arenas también registra 9 casos, Alajuela con 11, Guanacaste con 7 y Cartago con 3. Cierra esta lista Heredia con 4 homicidios dolosos. Vamos a escuchar de inmediato a Gerardo Castain, quien nos da un criterio amplio del por qué es que se registran este tipo de femicidios y bueno, muchos de los casos, como lo decía la ministra, se pueden evitar. Cuando uno de los dos se entrega totalmente y la otra parte traiciona, pues eso no es motivo para que mate el hombre a la mujer ni la mujer al hombre, pero no se puede evitar. Lo práctico es que va a suceder emocionalmente. En el caso del hombre se va a sentir traicionado en su hombría, en su machismo, y va a tomar decisiones que no son correctas, pero son reales. No hay absolutamente ningún impedimento para el hombre de tomar una decisión de eliminar físicamente a la mujer. Hay instituciones que podrían ayudar a orientar este tipo de relación y se han dado casos en que hay parejas, el hombre tiene mucho mayor edad y la mujer vive con él y funciona, pero si hay un interés fuera del amor y es económico y sucede una situación difícil, el hombre está tratando de mantener a la mujer, pues aquí sí, una falta se vuelve mortal, ¿verdad? Va a ocurrir, ya digo, no hay ninguna forma física que evite que el hombre haya tomado una decisión. Bueno, 4 casos de femicidio en nuestro país, en muchas circunstancias, incluso el del viernes anterior de Tamara, que estaba, bueno, con 4 meses de gestación, y ya lo decían las autoridades judiciales, los sospechosos han sido detenidos. Esperaremos las investigaciones de cada uno de estos casos y bueno, por supuesto, les estaremos informando más detalles acá en nuestras ediciones de Primero Noticias.